Ya, profesor. Muy bien, muy buenos días con todos. Vamos a comenzar acá la grabación. ¿Qué nos toca el día de hoy? ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? A ver quién me dice. Reino Monera, profesor. Reino Monera, profe. Reino Monera. Monera, profe. Reino Moneda. Reino Monera, yo lo dije primero, Víctor Escarza. No, No se preocupe. No lo he dicho primero, lo dijo Víctor. Ya, Yo, cabrón. bien. Tema 3, el Reino Yo lo dije primero, profesor, yo lo dije primero, Víctor Escarza. Yo soy Víctor. Muy bien. Bien, chicos, no se preocupen. Profesor, vamos a ver Reino Monera. Ok, el Reino Moneda no es el Reino reino de la Moneda, moneda, yo por lo si dije. acaso, como estaban Vamos a ver el tema. hablando. Ok, muy bien, gracias, gracias. No se preocupen. Muy bien. Ok, muy bien, chicos. Víctor, Kaori, muy bien. Amy también, muy bien. El reino monera, por ahí estaba escuchando que están diciendo, no es el reino de las monedas, por si acaso, no es moneda, el reino monera con R. Es el reino de las bacterias. Ojo, es el reino de las bacterias. Es el único reino de los 5 reinos que vamos a ver rápidamente. Es el único reino, chicos, que tiene una característica primordial con respecto a los demás reinos. Es el único reino que tiene sus integrantes tienen células procariotas. Acuérdate de ello. ¿Cuántos tipos de células hay? Hay 2 tipos. Procariotas y eucariotas. Acuérdate de eso. Procariotas y eucariotas. El único reino que tiene células procariotas son el reino Monera. Este reino que vamos a ver el día de hoy es el reino Monera, tiene células procariotas. Es el único que tiene células procariotas. Acuérdense de eso, procariotas. Profesor, los demás reinos tienen células eucariotas. ¿Cuáles eran los 5 reinos que habíamos mencionado? El reino Monera, el reino protista, el reino fungi o de los hongos, el reino plantae o de las plantas o vegetal, el reino animalia o reino animal. Esos 5 reinos, vamos justamente a ver, pero de esos 5, 4 de ellos tienen una característica que son células eucariotas, y el día de hoy vamos a ver al único reino, el reino Monera, que tiene sus células procariotas, el reino Monera, o también conocido como el reino de las bacterias, acuérdate, reino de las bacterias o reino Monera. Muy bien, vamos a ver nuestro material de consulta para que podamos nosotros justamente un momentito mientras carga, está cargando acá, un poquito lento la carga, la disculpa del caso. Muy bien. El reino Monera. ¿Qué pasa con esto? Mil disculpas, chicos, estamos... No sé por qué está... que no carga esto. Profesor. Sería un país desarrollado. La historia nos demuestra que El tema se llama, Reino Monera. Sí. Es el reino Monera. Es el reino Monera. Compuesto. Y no sé por qué. A ver, está cargando. Ah, y acá está. Ya está. Reino Monera. Sí, el reino Monera. Vamos a justamente verlo. Sino que el PowerPoint no responde, dice. Entonces quiero cargar el material y está que me da vueltas acá la abertura de ello. No sé qué es lo que ha pasado. Profesor, debe de ser internet. Cuando eso también cuando hablo un poco se está como un poco recortado. A ver.
Profesor, si apago mi cámara cuando quiero apagar mi audio, se presiona porque se le da mi cámara, como el audio de la cámara están juntos. Presiona eso. Ujú. Ya, muy bien. Vamos a ver. Porque sí. Acá está, listo, ya está. Ya está cargado. Muy bien. Ven ahí, por favor, la pantalla. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Sí? ¿El Reino Monera? ¿Sí? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla, chicos? ¿Pueden ver la pantalla? Ya, muy bien. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Ahí. Muy bien. Reino Monera. Recuerden que vamos a ver los 5 reinos. Lo vamos a ver de una manera más, más práctica porque necesitamos que ustedes entiendan ello. Primera parte importante. El reino Monera es uno de los 5 reinos que vamos a estudiar y es el único. No tiene audio. El profesor Como les no comentaba, tiene los 5 reinos, a ver, chicos. audio. Ahora No sí. tenía audio. Es el único de los 5, es el único de los 5 reinos que tiene células procariotas. ¿Ok? A ver, por favor, silencio. Es el único de los 5 reinos que tiene células procariotas. Los demás tienen células eucariotas. Muy bien. Chicos, los 5 reinos que vamos a ver es justamente responsabilidad de este hombre. Este personaje muy importante, Robert Whittaker, que en 1969 hizo lo que es la clasificación de un nuevo reino, el reino Fungi, y con esto terminamos los 5 reinos que actualmente estudiamos. Inicialmente Aristóteles, siglo VI antes de Cristo, siglo XVI, perdón, antes de Cristo, hablaba de 2 reinos, que era el reino animal y el reino vegetal. Posteriormente se descubre el reino Monera, que es que vamos a estudiar el día de hoy, luego el reino Protista, y por último el reino Fungi, el reino de los hongos. Robert Whittaker es el descubridor, el que hace la clasificación de este reino de los hongos, y el cual se le llama el padre de la micología. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos el reino Fungi. Pero les hago un ejemplo. En 1969, Robert Whittaker hace esta clasificación. Profesor, ¿Sí? profesor, están hablando, el profesor está hablando en el chat. A ver. ¿No fue poder Vaya. ¿Qué profesor? El profesor está hablando en el chat. Ya, ok, vamos a seguir eso, no te preocupes. Muy bien, Robert Whittaker habla de los 5 reinos. Profesor, estaba pidiendo si podía ir a los servicios. Vaya nomás, por favor. El reino animalia, el reino vegetal. Ya, muy bien. Chicos, por favor, ¿ya? Silenciar a todos para que podamos entenderlo. Rápidamente, estos 5 reinos, chicos, que vamos a ver, vamos a comenzar por este reino Monera, o también conocido como el reino de las bacterias. El reino Monera o el reino de las bacterias. Algo muy importante que tenemos que rescatar es que este reino justamente es el causante de muchas de las enfermedades que padece la humanidad, pero también es responsable de muchos de los avances científicos que se han dado para justamente combatir estas enfermedades, inclusive hasta mortales para el ser humano. Estamos hablando de bacterias beneficiosas para el ser humano, como las bacterias que son los probióticos, ¿no? Que son en el yogur, por ejemplo, que nos ayudan a las defensas de nuestro organismo y poder combatir enfermedades que también lo causa otro tipo de bacterias, ¿no? Otro tipo de componentes que son parte de este reino Monera. Muy bien, vamos a ver un video al respecto, por favor, atención, porque vamos a hacer la clasificación y características principales de este reino Monera, así como vamos a ver bacterias que nosotros comemos, que podemos comer
e inclusive superbacterias que son de un tamaño muy grande, muy considerable y se puede comer, como les digo. Quizás ustedes han comido este tipo de Profe, bacterias, pero sin darse cuenta. profe, ¿Ok? profe, ¿Qué pasa? profe, yo conozco una bacteria que se puede comer. Claro, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero de la fruta hay unas así bacterias que están ahí como blanquitas que se pueden comer. Claro, son las algas verdes que se llama y esas son las cianobacterias. Cianobacterias. Por esta razón, antes de continuar, las cianobacterias, chicos, ¿qué pasó? Cuando alguien juega en la arena, se quedan pequeñas células de bacterias, ¿no, profesor? Sí, pequeñas bacterias, sí. Ok, ahora vamos a continuar. Las cianobacterias era la razón por la cual este tipo de seres vivientes se consideraba dentro del reino vegetal, porque como eran verdes, allá es una planta, ¿no? Como dijo su compañera, son pequeñas plantitas verdes, pero en realidad no son plantas, son bacterias verdes, conocidas como alguitas verdes. Estas alguitas verdes o plantitas verdes que le dicen ahí, que están presentes en las piedras de río, en las piedras de lagos, están presentes en las piedras y son de color verde. Esta es la razón de que por qué se consideraban a estos seres vivientes dentro del reino vegetal o del reino plantae. Pero se hicieron estudios y se descubrió que las células de este tipo de organismos no son como las plantas. Las plantas poseen células eucariotas, pero estas bacterias verdecitas poseen células procariotas y son de color verde y hacen la fotosíntesis, igualito que las plantas, pero no son plantas. Son verdes, igualito que las plantas, pero no son plantas, son bacterias. A este tipo de bacterias se le llama las cianobacterias y son comestibles, chicos. Podemos comerla. Ahora vamos a ver justamente esas bacterias que podemos comerla. Vamos a ver el videito y van a encontrar algunas similitudes. Recuerden, el reino protista era considerado dentro del reino vegetal, pero luego de estudios recién de muchos años, de cientos de años, para ser exactos, recién se descubre la célula diferenciadora. Célula procariota, acuérdate, procariota para las bacterias y eucariotas para los demás seres vivientes, como las plantas, los animales, los hongos, los protozoarios son con células eucariotas y estos de acá son células procariotas. Y aquí justamente vi una pregunta, ¿y qué cosa es una célula procariota, profesor? Ah, ya, mira, la diferencia para que entiendas, la célula procariota es una célula que no tiene núcleo, no posee núcleo, acuérdate de eso, no tiene núcleo la célula procariota, es anucleada. Profesor, ¿y la célula eucariota? Ah, ya, es la célula que sí tiene núcleo, que sí posee núcleo, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver ya, esa célula eucariota con más detalle cuando veamos los otros reinos. Chicos, veamos el reino de las bacterias, por favor, atender el videito a continuación. El reino Monera es el reino de la vida que agrupa al conjunto de organismos procariotas unicelulares relativamente simples, conocidos como arqueas y bacterias. Es, junto con los reinos Animalia, Plantae, Fungi y Protista, uno de los 5 reinos de la vida propuestos por el ecólogo y botánico americano R.H. Whitaker. Mientras que los demás 4 reinos corresponden a organismos eucariotas multicelulares como los animales, las plantas, los hongos y gran cantidad de organismos unicelulares, el reino Monera incluye exclusivamente seres procariotas, es decir, microorganismos unicelulares sin núcleo membranoso u orgánulos intracelulares. De hecho, el término Monera deriva de la raíz griega moneres, que quiere decir único o solitario,
y muchos autores concuerdan con que este grupo contiene a los microorganismos más antiguos. Los miembros del reino Monera son muy comunes en la Tierra y están ampliamente distribuidos en todos los ecosistemas de la biosfera. Los hay heterótrofos, que no producen su propio alimento, y autótrofos, que producen su propio alimento, aeróbicos, que respiran oxígeno, y anaeróbicos, que no respiran oxígeno. Las arqueas, por ejemplo, son reconocidas generalmente como organismos extremófilos, ya que tienen la capacidad de habitar en ambientes de condiciones extremas respecto a la temperatura, el pH y la carencia de oxígeno, por ejemplo. Las bacterias, por otra parte, también son microorganismos muy abundantes en el aire, los suelos, en los cuerpos de agua, en la superficie o en el interior de otros seres vivos, etc. Algunas bacterias son muy importantes para la salud pública, en vista de que son agentes patológicos de gran cantidad de enfermedades. No obstante, otras son ampliamente explotadas por el hombre desde el punto de vista experimental, alimenticio, farmacéutico y comercial. En este video te explicaremos las características del reino Monera, su clasificación, su forma de nutrirse, su forma de reproducirse y te damos ejemplos de especies de este reino. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita lifeder.com. Características del reino Monera. Los organismos del reino... Por favor, observen las características. Ya hemos escuchado una característica de este reino. Son procariotas, células sin núcleo, ¿ok? A diferencia de los demás que son eucariotas. No te vayas a olvidar de eso. Son procariotas, células antiguas, células vestigiales, también se le conoce con ese nombre, ¿no? Células antiguas o prehistóricas inclusive, o células vestigiales, que son las células más antiguas de lo que es el planeta Tierra. Hay bacterias buenas, hay bacterias malas. Las bacterias buenas, por ejemplo, son las que están presentes en el yogur, los probióticos, ¿no? Las que están presentes en tu flora intestinal. O sea, sin esas bacterias nosotros no vivimos. Sí, chicos, si no fuera por esas bacterias no viviríamos. Pero también hay bacterias malas que causan enfermedades. Ahora vamos a ver ese tipo de bacterias, chicos, que nos va a hacer tanto buenas o malas, beneficiosas para el ser humano por un lado, maliciosas o perjudiciales para el ser humano para el otro lado. Por favor, atiendan las características para poder entender la clase, el tema del día de hoy. El reino Monera tienen una serie de características que los distinguen de los seres vivos de otros reinos. Son organismos microscópicos unicelulares. Todos están formados por células procariotas, es decir, no tienen un núcleo membranoso verdadero que aísle su material genético del resto de los materiales en el citosol. No tienen orgánulos membranosos como mitocondrias, retículo endoplasmático o complejo de Golgi, los cuales sí están presentes en todos los seres eucariotas. Algunos contienen inclusiones membranosas que son prolongaciones o invaginaciones de la membrana plasmática, mesosomas. Otros tienen vacuolas de gas. Son organismos más simples que los organismos multicelulares como las plantas, los animales y los hongos. Su tamaño varía entre 1 y 10 micras. Algunos pueden ser filamentosos, coloniales o miceliales, que forman micelios. Se reproducen asexualmente, algunos a velocidades sorprendentemente rápidas. Muchos se alimentan por absorción de los nutrientes en su exterior a través de su superficie. Son metabólicamente muy diversos. Algunos se alimentan de otros organismos, son heterótrofos, mientras que otros producen su propio alimento, son autótrofos. Algunos necesitan oxígeno para vivir, aerobios obligados, mientras que otros pueden depender parcial o exclusivamente de oxígeno, sulfatos o nitratos para respirar,
aerobios facultativos y o anaerobios obligados. Muchos pueden moverse con la ayuda de flagelos. Estos flagelos son las colitas. Sus que ven ahí. células pueden tener formas diferentes, esféricas, bastoniformes, filiformes, etc. Todos tienen pared celular, pero esta no está compuesta ni por celulosa, como en las plantas, ni por quitina, como en los hongos, sino de peptidoglicanos u otros tipos de moléculas. Ciertos organismos de este grupo pueden producir formas de estructuras adaptativas como esporas o cuerpos fructíferos. Su material genético, ácido desoxirribonucleico, ADN, puede o no estar asociado con proteínas tipo histonas. Clasificación del reino Monera. Dentro de los 5 reinos de la vida planteados por Whittaker y aceptado por sus defensores, el reino Monera incluye 2 subreinos, Archaebacteria y Eubacteria. Subreino Archaebacteria. Las arqueas, también llamadas arqueobacterias, son los microorganismos más primitivos de la naturaleza. Se caracterizan por su capacidad de vivir en ambientes inhóspitos y extremos, especialmente respecto a la temperatura y la salinidad. Son menos comunes y abundantes que las bacterias, aunque son relativamente similares a estas, pues están compuestos por células procariotas. Su ADN está asociado con proteína tipo histonas, como el de las células eucariotas. Pueden tener flagelos, aunque distintos a los de las bacterias. Tienen pared celular, pero esta está compuesta por un tipo de molécula llamado pseudomureina, similar al peptidoglicano de las bacterias. Poseen ADN extracromosomal en forma de plásmidos. Tienen ribosomas, pero su ARN ribosomal no es idéntico al de las bacterias. Tienen un citoesqueleto que participa en la división y el establecimiento de la forma celular. Son más similares en muchos aspectos a los eucariotas que a los demás procariotas. Este subreino incluye 6 filos diferentes, formados por arqueas hipertermófilas, termoacidófilas, metanógenas, halófilas, desnitrificantes, arqueas reductoras de azufre, oxidadoras de hierro, etc. No obstante, muchas especies son desconocidas, puesto que resulta difícil mantenerlas en condiciones de laboratorio. Subreino Eubacteria. También conocidas como bacterias verdaderas, los microorganismos pertenecientes a este grupo son de los más encontrados en la naturaleza, es decir, son muy numerosos y diversos. Sus características son las que describen al grupo de los procariotas y la clasificación más aceptada de este subreino consiste en 5 filos diferentes, a saber, bacterias gram negativas o proteobacterias, el más abundante y diverso de los 5 filos. Sus principales representantes son los patógenos humanos de los géneros Salmonella, Vibrio, Helicobacter, Escherichia y Neisseria. Espiroquetas, que tienen forma espiralada y pueden ser de vida libre o parásitos. Clamidias, que son casi todas bacterias parásitas intracelulares de otros organismos. Cianobacterias, conocidas también como algas verde azules, son los únicos representantes fotoautótrofos del subreino Eubacteria. Bacterias gram positivas, grupo que incluye a los firmicutes, las actinobacterias y los micoplasmas. Se caracterizan porque pueden teñirse con el método de Gram. Nutrición. Entre los organismos pertenecientes al reino Monera pueden observarse varias formas de nutrición, destacando la forma heterótrofa u autótrofa. Si bien la mayoría de los organismos son heterótrofos, es decir, que necesitan de otros organismos para su alimentación, existe un grupo dentro del subreino Eubacteria, las cianobacterias,
que está compuesto por organismos exclusivamente fotoautótrofos, los cuales producen su alimento a partir de la energía de los rayos del sol. Organismos heterótrofos. La mayor parte de los organismos del reino Monera son heterótrofos, y este tipo de nutrición se observa como la absorción de nutrientes a partir de materia orgánica en descomposición, saprófitos, materia orgánica proveniente del cuerpo de un hospedador, parásitos, y materia orgánica dispensada o compartida por un simbionte, simbiontes. En esta categoría se incluyen los siguientes grupos. Fotoheterótrofos, los que emplean la luz del sol para obtener energía, pero necesitan una fuente de carbono de naturaleza orgánica. Quimioheterótrofos, aquellos que deben consumir moléculas orgánicas para obtener tanto el carbono como la energía, como muchas bacterias, protistas, animales y hongos. Organismos autótrofos. Los organismos autótrofos del reino Monera son aquellos capaces de obtener la energía que necesitan para vivir a partir de fuentes inorgánicas. Existen en este reino organismos autótrofos de dos clases. Fotoautótrofos, los organismos fotosintéticos que obtienen energía y carbono a partir de los rayos del sol y el dióxido de carbono atmosférico. El único ejemplo del grupo son las cianobacterias, que tienen el pigmento fotosintético clorofila. Quimioautótrofos, que necesitan CO2 como fuente de carbono, pero que obtienen la energía necesaria para subsistir a partir de la oxidación de sustancias inorgánicas, como el sulfuro de hidrógeno H2S, el amonio, NH2, el hierro ferroso, Fe+2, etc. Reproducción. La reproducción en el reino Monera es principalmente asexual y ocurre específicamente por fisión binaria o bipartición, donde una célula duplica su contenido interno y se divide para formar dos nuevas células. A diferencia de la mitosis, la bipartición es un proceso muy rápido. Inicialmente se replica el material genético, ADN, en forma de un único cromosoma, casi siempre de apariencia más o menos circular. Aumenta el volumen celular. Migran las copias cromosómicas hacia los polos opuestos de la célula y se ensambla la maquinaria necesaria para la separación de las células hijas. Se constriñe la célula entre los polos. Se forma una especie de pared transversal entre los dos cromosomas. Al mismo tiempo se sintetiza la membrana celular y se diferencia la pared de las dos células hijas. Conjugación en bacterias. La reproducción sexual, como la observada en los organismos animales y vegetales, no está presente en este reino, pero existe un proceso de combinación de ADN entre dos células conocidos como conjugación. Ampliamente estudiada en las bacterias, la conjugación es un proceso de intercambio de información genética que ocurre entre dos células mediante contacto directo entre estas, que ocurre gracias a la formación de un filamento de conexión denominado filisexual. La conjugación permite la recombinación genética entre bacterias por medio de fragmentos genómicos de tamaños variables, los cuales son donados unidireccionalmente por una de las dos bacterias que participa del proceso. Ahora tenemos de la fricción. Profe, el video también estaba viendo, pero se escuchaba recortado y no podía escuchar bien. Mayor parte de la formación genómica. Respiración. La respiración en cualquiera de los reinos o dominios de la vida se refiere al conjunto de reacciones metabólicas a través de las células. Obtienen energía a partir de la oxidación de moléculas orgánicas. En el reino Monera existen organismos con dos tipos de respiración. La respiración aeróbica ocurre en presencia de oxígeno como aceptor electrónico final, y la respiración anaeróbica
ocurre en ausencia de oxígeno. Respiración aeróbica. La respiración aeróbica en las bacterias es similar a la respiración aeróbica de las células eucariotas. Esta implica la participación de intermediarios metabólicos derivados de dos rutas metabólicas muy importantes, la glicólisis y el ciclo de Krebs, los cuales son empleados como donantes de electrones en la cadena transportadora de electrones para la fosforilación oxidativa y la síntesis de energía en forma de ATP. El aceptor final de los electrones donados por los metabolitos es el oxígeno, razón por la cual la producción de ATP e indirectamente los procesos biosintéticos deben ocurrir en atmósferas ricas en oxígeno. Respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica puede ser en ausencia de oxígeno, pero en presencia de otro aceptor electrónico final. También puede ser del tipo fermentativa, que implica el funcionamiento de la maquinaria glicolítica, pero no del ciclo de Krebs o la cadena transportadora de electrones, para extraer energía de algún tipo de carbohidrato. Ejemplos de especies del reino Monera. Arqueas. Las bacterias, ¿cómo se Un ejemplo clasifican? de especie de arquea es Promoteorcaeum syntropicum, pequeño organismo que habita en el sedimento de las profundidades marinas. Es una de las pocas especies que ha podido ser cultivada. Mide unos 550 nanómetros de diámetro y tiene unas largas protuberancias. Metanobrevibacter ruminatium. Es otra arquea perteneciente al grupo de las metanobacterias. Se trata de un organismo anaeróbico obligado que produce metano como producto final de su respiración. Habita principalmente en el tracto digestivo de algunos animales rumiantes. Otro ejemplo corresponde a las arqueas quimiosintéticas, amarillas, del género Sulfolobus, que han sido caracterizadas, en su mayoría, en los cuerpos de agua hiperácidos, pH entre 0 y 4, del Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos. Bacterias. Escherichia coli. Existen múltiples ejemplos conocidos de los organismos pertenecientes al grupo de las bacterias. De todas, la más conocida es Escherichia coli, una bacteria residente en el tracto intestinal de los seres humanos y cuyas cepas patógenas pueden provocar cuadros severos de diarrea. Esta, además, es utilizada como una de las especies modelos para el estudio del grupo de los procariotas. Staphylococcus. Otras bacterias muy conocidas son las del género Staphylococcus, específicamente la especie Staphylococcus aureus, una bacteria gram positiva que provoca múltiples infecciones en los seres humanos, incluyendo la neumonía, distintas infecciones cutáneas, óseas y cardíacas. Lactobacillus acidophilus. Con importancia industrial está la especie Lactobacillus acidophilus, que, en conjunto con Streptococcus thermophilus, se emplea para la fermentación de la leche y la producción de yogur alrededor del mundo. En el grupo de las bacterias fotoautótrofas, por otra parte, se incluyen organismos como los pertenecientes a la especie Nostocommune, caracterizados por habitar en cuerpos de agua dulce y por ser producto alimenticio para algunas poblaciones humanas. Clostridium septicum. Es una bacteria anaeróbica gram positiva. Forma parte de la flora intestinal de los humanos y es la causante de los abscesos, gangrena, enterocolitis neutropénica y sepsis. Neisseria gonorrhoeae. Es una bacteria gram negativa causante de la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. Helicobacter pylori. Es una bacteria de gram negativa. Sobrevive solamente en el aparato digestivo de los seres humanos. En algunos casos se desconoce la presencia de la H. pylori, dado que no se presenta ningún síntoma. Sin embargo, en otros casos puede generar gastritis y úlceras, entre otras afecciones. Serpulina iodicenteriae.
Es una bacteria causante de la disentería porcina, que solo afecta a los cerdos. Sorangium cellulosum. Es una bacteria gram negativa y tiene el genoma más grande conocido en una bacteria. Muy bien. El reino Monera. El video sobre la... Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver, resumiendo, tenemos 4 tipos de bacterias, ¿ok? 4 tipos de bacterias principales. Ojo, principales, ahora vamos a ver las formas. El reino Monera, resumiendo, que son tanto bacterias como cianobacterias, tiene, o también llamadas algas verde azules, tienen que son células, ¿qué tipo? Procariotas. Son unicelulares, es decir, una única célula. ¿Cómo son las células? Procariotas. Por favor, no te olvides, procariotas, las células procariotas. Los demás reinos son eucariotas, eso ya lo vamos a ver más adelante. Las células, las bacterias del reino Monera se reproducen tanto de manera asexual, que es la bipartición, es decir, se parten en dos y cada una de esas partes se parten en dos nuevamente, crecen, se parten en dos y así sucesivamente. Así se reproducen las bacterias de forma asexual. ¿Cómo la nutrición? Es decir, cómo se alimentan este tipo de seres vivientes. De dos maneras, ya sea autótrofa como las plantas, son las cianobacterias en este caso, o a través de cazando su alimento, vamos a decir, se alimenta de otros seres vivientes o de otros organismos, son heterótrofas. Son causantes de infinidad de enfermedades. No todas, obviamente. La neumonía, lo causan los cocos, el cólera, la tuberculosis. Déjeme hablarle de la neumonía. ¿Sí? Dime. ¿Qué pasó? A ver, por favor. Amy, estabas levantando la mano. ¿No pueden ir a servicios? Vaya. Esteban Gamarra, también estabas haciendo... Pero, profesor, es que quería ir a servicios. Vaya. Y ya pude, ya. Dice, vaya, no se preocupe. Ok. Chicos, estas 3 enfermedades que están ahí, bueno, hay bastantes, otras enfermedades que son causadas por las bacterias, pero estas 3 son una de las más conocidas o importantes. La neumonía es un mal principalmente a los pulmones, hace que haya una respiración de tipo pausada en algún momento, luego una agitación porque no puede respirar bien, y por último los pulmones colapsan y el paciente fallece, ¿no? Muy parecido a lo que se está viviendo actualmente del coronavirus, que también es una enfermedad que afecta a los pulmones principalmente, ¿no? Muy parecido a lo que es hoy día el COVID-19. El cólera es una enfermedad, no es la cólera de que estás encolarizado, el cólera es una enfermedad producido por la bacteria llamada Vibrio cholerae, que lo que causa es vómitos, diarreas, fiebres, mareos, deshidratación y principalmente al final la muerte, ¿no?, del paciente. Si esto no es tratado a tiempo, el cólera puede matar, al igual que la neumonía. ¿Cómo se trata el cólera? Con suero casero principalmente o con electrolitos, ¿no? Estos electrolitos, este suero casero es agua con azúcar principalmente, hervida, ¿no? Y el cólera se puede evitar lavándonos las manos, evitando comer comidas fermentadas o comidas en la calle, que no sabemos qué tan limpias están elaboradas estas comidas, con qué limpieza, si lo han hecho con limpieza o no lo han hecho con limpieza, si han tenido cuidado o no han tenido cuidado, no se sabe. El cólera, felizmente, en el Perú ya no hay cólera. En el Perú se está considerando de esta manera, pero en los últimos años ha habido brotes muy focalizados, es decir, en ciertos lugares de este tipo de males. Chicos, en los años 90, le podrán preguntar a sus padres, había una epidemia llamada el cólera, ¿no? Y en Lima, sobre todo, en casi
casi todos los días había noticias de que había tantas víctimas por el cólera, ¿no? Sobre todo en la época de verano. Era triste este tipo de cosas, pero sucedía. La gente no entendía de que el aseo es importante, no solamente el bañarse, sino simplemente lavarse las manos antes de cada comida. Lamentablemente, a causa de las muertes, digo lamentable porque tuvo que suceder una cierta cantidad de muertes para que la gente tomara conciencia de que hay que ser aseados, hay que lavarse las manos antes de la comida, después de la comida, constantemente para no adquirir bacterias que hacen justamente, provocan el cólera. Como digo, está presente en lo que es alimentos fermentados, alimentos que no están debidamente lavados, en ensaladas en la cual, por ejemplo, la lechuga no ha sido lavada correctamente y hay pequeños trozos de tierra o de polvo, ¿no? Entonces, chicos, pueden preguntarle a sus padres que hubo una época del cólera en los años 90 en el cual lamentables noticias sucedían todos los días al respecto. Luego el Ministerio de Salud tomó acciones al respecto, ya que en el mundo también se estaban dando estas acciones, y se hizo campañas de lavado de manos, se hizo campañas de lo que es las bolsitas salvadoras, pregúntale a su papá, las bolsitas salvadoras en los depósitos de agua, y los sueros caseros, que era a base de agua y azúcar, ¿no? Principalmente. Por último, tenemos la enfermedad de la tuberculosis, que es una enfermedad también que afecta principalmente a personas que están desnutridas, que están bajos en defensa. Ojo, la mayoría de los que sufren de tuberculosis empiezan a toser bastante, empiezan a generar sus pulmones bastante flema en algunos casos, y el debilitamiento de todo el cuerpo, principalmente, ¿no? La tuberculosis actualmente tiene cura, hay que seguir un tratamiento, no es muy contagiosa la tuberculosis, así que se trata de aislar al paciente que tiene tuberculosis para que no contagie a los demás miembros de la familia. Pero también, chicos, existen bacterias buenas. Por ejemplo, las bacterias que están en tu intestino. Es una bacteria que, si no fuera por esa bacteria, chicos, nosotros moriríamos. ¿Cómo es eso, profesor? Sí. Si nosotros no generamos nutrientes para nuestro organismo, que es a través de la digestión de los alimentos, no podríamos vivir. Gracias a esta flora intestinal, a que así se llama, estas bacterias de la flora intestinal ayudan, son las responsables en sí, de la absorción de los nutrientes dentro de nuestro intestino, ¿no? Principalmente en el intestino delgado, donde se da la mayor cantidad de absorción de nutrientes, y también están presentes en el intestino grueso, donde se da la última absorción de nutrientes hacia nuestro organismo. La flora intestinal es un tipo de bacteria benéfica para el ser humano. Literalmente, no podríamos sobrevivir o vivir con este tipo de bacterias, por si acaso, porque ellos hacen principalmente, estas bacterias hacen principalmente la digestión de los alimentos que nosotros consumimos. Ahora, la flora intestinal, profesor, que es una bacteria buena, ¿se puede convertir en bacteria mala? Sí. ¿Cómo es esto, profesor? Nuevamente con lo mismo de las enfermedades anteriores. Si no te lavas las manos, si comes comidas contaminadas, eso hace que aumente, muy aparte de una enfermedad que te pueda dar, que aumenta la flora intestinal. Al aumentar la flora intestinal, chicos, profesor, pero si son bacterias buenas, ¿por qué me va a hacer mal esta bacteria? Debe estar en una cantidad controlada. Si se pasa de esa cantidad controlada, lo que sucede es diarreas y vómitos, muy parecido al cólera, pero no lo es, solamente es diarrea y vómitos. El cólera está acompañado de fiebres altas, por si acaso. Mientras que el aumento de flora intestinal causa los cólicos, causa los dolores estomacales también, causa pequeños retortijones y principalmente la diarrea causa este exceso de flora intestinal. Si nosotros mantenemos la flora intestinal dentro de un rango, nos va a ser muy beneficioso porque ayuda a la digestión. El exceso, ya saben, causa enfermedades. Y otra bacteria buena, chicos, son las famosas bacterias llamadas las lactobacterias. Estas lactobacterias son las que están presentes en el yogur, ¿no? Son las que están presentes en el yogur, que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no?
Estas bacterias son también llamados los probióticos, se llaman probióticos. Estas bacterias que ayudan, se llaman probióticos, ayudan a lo que es las defensas, mejorar nuestras defensas que actualmente necesitamos. Así que tomen por lo menos 1 o 2 veces a la semana sus vasos de yogur, en la cual hay probióticos. Ojo, no el yogur de Gloria, por si acaso. Les pido que no el yogur de Gloria, pero sí el yogur de la marca Gloria que dice que está con probióticos, como por ejemplo la linaza. Probióticos, profe. ¿Sí? Que tenga probióticos. Profesor, Porque ¿qué pasa si no actualmente, tomamos ese? chicos, actualmente el yogur que produce Gloria en una de sus presentaciones no contiene los lactobacilos vivientes, es decir, no contiene la bacteria viva, sino lo que ha hecho es sintetizarla, químico, propiamente dicho. Pero sí tiene una presentación. Pero sí hay una presentación probiótica, también de la marca Gloria, que sí contiene el bacilo de la probiótico de la bacteria, por si acaso. Entonces, Gloria produce 2 tipos de yogures. Un yogur que no contiene la bacteria, que es químico, y otro yogur que sí contiene bacterias. Yogures probióticos, eso sí. Tengan mucho cuidado. Pero el yogur normal, no, de Gloria. En otras marcas, actualmente, lamentablemente, tanto Live como Nestlé y muchas de las marcas actuales de yogur ya no contienen esta bacteria. Ojo, los yogures contenían esas bacterias. En la mayoría de yogures en el mercado no lo contienen. Solamente aquellas presentaciones que indiquen que están con probióticos, que es la bacteria viva. Por esta razón que tiene una bacteria viva, viviente, no sintética, no químico, es viviente esta bacteria, es por esta razón que la fecha de vencimiento o la caducidad del producto es más corta, 6 meses, 8 meses. Mientras que si se hace de forma química, el vencimiento es de 2 a 3 años. Obviamente, por razones estratégicas de mercado, es porque muchas de las empresas han optado por hacer yogures sintéticos, no yogures naturales. Es mejor tomar yogures naturales o yogures que tengan presentación probióticas, no yogures simples, por si acaso, que en la mayoría, por no decir todos estos tipos de yogures, están químicamente elaborados y está ausente la bacteria o la lactobacteria que es beneficiosa para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque esta es la que hace que tengamos defensas, sobre todo ahora en pandemia, que es importante estar protegidos, nuestras defensas contra no solamente el COVID, sino contra otras enfermedades, podamos estar preparados, ¿no? Y listos para enfrentar este tipo de enfermedades. Gracias a nuestras defensas, que lo provocan los probióticos del yogur, pero yogur natural, ¿no? No todos los yogures contienen este tipo de bacterias. ¿Ok? Vuelvo a repetir, esta bacteria ha sido reemplazada por químicos, sintéticos principalmente, y solamente es una mezcla que parece con sabor a yogur. Pero las presentaciones que tienen probióticos sí contienen ese probiótico que es una bacteria llamada lactobacteria. ¿Ok? Así lo ponen, probióticos. Porque si tú ves en un envase, contiene bacterias, ¿tú lo tomarías? Obviamente que no. Pero dice, contiene probióticos. Ah, ya, es un nombre un poco atractivo, ¿no? Probióticos, que son beneficiosos para tu organismo, te dicen, pero no te dicen que son bacterias, por si acaso son bacterias, chicos. Ese probiótico es una bacteria, la lactobacteria que ayuda a nuestras defensas. Ayuda también a la flora intestinal a hacer mucha mejor nuestra digestión. ¿Ya? Entonces ya sabes. Si en el envase dice probióticos, recomendación tomarlo. Pero si no dice probióticos, dice sintéticos, no, obviamente que no. ¿Ya? No todos los yogures son probióticos. ¿Está claro? Ya sabes. Dime. Yo tengo un yogur con probióticos, acá está. Ya, si dice probióticos está bien. Pero normalmente los yogures de fresa, durazno, esos normales que trae Gloria y otras marcas no lo tienen. Este es de durazno. Base. Hay presentaciones que sí contienen que diga probióticos. Si tiene probióticos, perfecto. Pero la mayoría de yogures actualmente no lo tienen. Por un tema tanto de costo y comercial. Porque su yogur probiótico, propiamente dicho, dura poco tiempo. Ojo, también dale chicos, yogur Live que tiene probióticos. Sí, claro. Una desventaja del yogur probiótico es de que vence rápidamente. Así que si van a comprar yogures probióticos, consúmanlo inmediatamente. No
no lo dejen mucho tiempo, porque su máximo duran 6 meses, máximo duran 6 meses. En promedio, dentro del primer mes debería consumirse el yogur probiótico, por ese caso, no más. Como máximo plazo, vamos a decir 3 meses, 6 meses, pero en el extremo. Pero se sugiere, uno, que esté refrigerado, y dos, que se tome o consuma dentro del primer mes, ¿no? Para poder obtener los nutrientes correspondientes. Porque si no, esa bacteria luego muere. Y lo que produce la muerte de esta bacteria, lactobacteria, se fermenta y estarías tomando un yogur que en vez de beneficiarte, te puede perjudicar. Así que tener muy en cuenta esto, que como son probióticos, hay una bacteria, repito, es un ser viviente, y obviamente también este ser viviente puede morir. Al morir y tomarlo tú, esta bacteria muerta, te puede causar enfermedades. En vez de beneficiarte, te puede perjudicar. Consejo: yogures probióticos, consumirlo inmediatamente, máximo dentro del primer mes, es lo recomendable. Profesor, pero si pasa un mes, ¿lo puedo consumir? Sí, pero ya la bacteria está empezando a morir, así que tener en cuenta ello. Ah, y refrigerarlo. Una vez abierto un yogur probiótico, debe estar debidamente refrigerado para su siguiente abertura. De preferencia, consumirlo todo ese mismo día y no esperar hoy día un poco, mañana otro poco, pasado otro poco, porque igual la constante refrigeración también causa ciertas mutaciones a las bacterias también, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Muy bien, chicos, tenemos Profesor, esto por ¿puedo ir a los servicios? Vaya, Kaori, vaya, vaya. Muy bien. Vamos a ver la aplicación antes de ello. Y para dar tiempo a los que están yendo a los servicios higiénicos para todos, por favor, empiecen a activar su cámara. Chicos, empiecen a activar su cámara para ver su participación, ¿ya? Voy a tomar la asistencia correspondiente. No se muevan, por favor. No moverse, porque estoy en la toma de asistencia. Muy bien. Comencemos pues entonces. Antes de ver la aplicación, quiero que por favor tengamos en cuenta los dos tipos de bacterias. Una bacteria, las bacterias propiamente dichas, hay bacterias benéficas y dañinas, y tenemos otro tipo de bacterias que son llamadas las cianobacterias. Estas cianobacterias son los únicos tipos de bacterias que realizan la fotosíntesis, y por esta razón y por la coloración verdosa, eran considerados como plantitas, pero en realidad no lo son algas verdes. Estas algas verdes o cianobacterias son comestibles, son muy nutritivas. Y una de las algas verdes más conocidas en el Perú, sobre todo en la serranía, en la parte sierra de nuestro territorio, es el famoso cuchuro. En la serranía se llama el cuchuro. Es muy rico, chicos, es muy nutritivo, contiene bastante hierro, sobre todo, ayuda a las defensas, ¿sí? El hierro es importante en nuestra vida porque aumenta las defensas y evita enfermedades como la anemia. Ahí ustedes ven en la foto el cuchuro, como se dice, profesor, parece una frutita verde, una gelatinita verde, es muy rico y es muy nutritiva. Y está presente en las piedras de los lagos, los ríos, en las piedras de ríos, y son alguitas verdes, como plantitas, pero en realidad no son plantas, son bacterias, son algas verdes que le dicen así, y son del grupo cianobacterias, ¿ya? En otras partes del mundo esto es el nostoc, en Perú se llama cuchuro, ¿ya? Es el nostoc o cuchuro, como nombre autóctono de nuestro país, el cuchuro,
¿no? Cuando van a Ticlio, por ejemplo, pasan para ir a Huancayo, pasan por Ticlio, en Ticlio pueden tomarse una rica sopa de cuchuro, muy buena, muy nutritiva. Van a Puno, Juliaca, Lago Titicaca, hay platos en la cual incluyen el nostoc o cuchuro dentro de su preparación y es muy rico, chicos, es nutritivo. Se los recomiendo tomar, sobre todo en una sopa, en un caldo bien calentito, es excelente este cuchuro. ¿Ya? Pregúntale a sus papás de repente que son de Puno, de Huancayo, si han probado alguna vez cuchuro, ¿verdad? De repente la mayoría le va a decir que sí, ¿no? Le va a decir que sí, es muy rico, como les digo, es muy nutritivo. Contiene bastante hierro sobre todo. Es una cianobacteria, chicos, es una cianobacteria, ¿ok? Listo. Vamos a hacer nuestro biograma. Antes de empezar, ¿alguna consulta, alguna duda? Profesor, no entendí yo. ¿Qué cosa no has entendido? ¿Qué no has Profe, entendido? ese es del tema de la aplicación, ¿no? Sí, ahorita vamos a hacer la aplicación. Profesor, yo entendí, estaba fácil. ¿Cómo? A ver, repasemos. Las bacterias justamente tienen, el reino Monera tienen esa característica. Vamos a hacer la aplicación rápidamente antes de terminar. Eso era acá, ¿no? Mientras voy a ver, para ganar tiempo, les voy a poner acá las respuestas y ustedes lo van rellenando en el biograma. Primera pregunta. Bacteria que realiza fotosíntesis. ¿Cómo se llama esa bacteria que realiza fotosíntesis? Bacterias. Cianobacterias. Bacteria. Cianobacteria. Así es. Cianobacteria. Cianobacteria, profe. Cianobacteria. Así van a escribirlo. Ya, escriban ahí en el biograma. Profesor, ¿puede bajar un poco más? La 1. En la 1, cianobacteria. ¿Ya? En la 1. Cianobacteria. Cianobacteria. ¿Sí? Ahí va cianobacteria. Profe. ¿Ya? Pregunta número 2. Por favor. ¿Cuál es la respuesta? Bacterias redondas se denominan cocos. Las dos es coco. Sí. Muy bien. Coco, profesor, coco. Fabián Salazar. Cianobacteria. Las dos es coco. Profe, las dos es coco. Profesor, ¿es coco o cocos? La 2 dice, la bacteria redonda se denomina acá. Vamos a ver las bacterias redondas. Las bacterias redondas, mira, se denominan cocos. Muy bien. Ojo, las formas como son cocos, ovaladas o bacilos y espiraladas denominadas espirilos. ¿Se puede bajar? Espirilos. ¿Se puede bajar? Para Entonces ver, sería ciano. Profesor, eso ya lo resolví. Cianobacteria o Profesor. 1, chicos. La 2, ¿cómo sería? Las dos cocos, profe. Cocos. Cocos, profesores, cocos. Muy bien, muy bien. Muy bien, Esteban, muy bien. Es un ejemplo de cianobacteria. En la 3. Ya, profe. ¿Sería él? Las dos son cocos. Coco, sí, muy bien. Ahorita lo pongo. No, profesor. Profesor, ya hice eso. Profesor, yo ya terminé. Profesor, yo ya hice eso. Ya, muy bien, muy bien. Está bien. Perfecto, Nostoc. 4. El reino Monera está representado por bacterias. Profe, y la 3. La 3 es Nostoc. Nostoc, ¿ya? La 3 es Nostoc. A ver, vamos a completarlo. Vamos a ir completándolo. Profesor, ya resolví la 3. Son las 4 bacterias. Las 4 bacterias.
A ver, vamos a ver. Cocos, ¿no? Cocos en la 2. En la 3, ¿cuál era la respuesta? La 3. Nostoc. Nostoc, la muy 4. bien. Nostoc. Nostoc, profesor. Muy bien, Nostoc. La 3 es Nostoc. A ver, voy a ponerlo Nostoc. A ver, estoy escribiendo, ahorita aparece en pantalla. Ya tiene la 4 la 1. La 4 es bacterias. Profesor, debe de escribir si ya ahí está ahí para que los niños hagan. Muy bien, Nostoc. La 4, bacterias. ¿Cuál será la 5? La 5. Flagero, profesor. Flageros. Flagero, profesor. Profesor, ¿Qué es la 4? ¿Me puedes decir qué es la 4? Pues sí, es la 5. La bacteria. La 4 Profesor, la 5. la 4 es Nostoc. La 3, Nostoc. La 5, pero la 5. La 5, profesor. Y bacterias. Falsa bacteria. Profesor, ¿cuál es la número 4? ¿Cuál es la 4? 4 bacterias. Ahí está. Bacterias. La 4 es la número bacteria. Profesor, ya son las 11:20. La 4 es bacteria. Profesor, ya inició la clase. Bien, ahí está, mira. Profesor, ¿cuál es la 5? Sí, no se preocupen, ahorita vamos a ver. La 1, cianobacteria. La 2, cocos. La 3, Nostoc. La 4, bacterias. 5, permite el desplazamiento de la bacteria, son los flagelos. Flagelos. Flagelo, en este caso, sería la respuesta. Flagelo. 6. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Nostoc? ¿Cuál es el nombre? Cuchuro. Cuchuro. 6. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Nostoc? Cuchuro. Chicos, la 6. Ya está, la 6 es acá, mira. Chicos, la 6 es acá. Aquí. Sí, miren, observen. Esas 2 de las 6. ¿Dónde está la 6? La Acá. 6, profe. Y lo van a escribir al revés. Acá está la 6. No veo nada. Y se escribe al revés. Ahorita les muestro. Y lo van a escribir al revés. Lo van a escribir al revés. Ahí está, chicos. Profesor, ¿dónde Acá, está en la la 6. 6? Lo van a escribir al revés. Debajo de la C de bacterias, ahí está el 6. Cuchuro, la U, la S, ahí está, la H, la U y la R. Cuchuro. Al revés se escribe. Ahí Entonces va a ser al revés, cuchuro. va a estar al revés, cuchuro. Profesor, Así va a estar, miren, le estoy escribiendo ahorita. Profesor, Cuchuro. debemos hacer otro cuadradito porque ahí... No tienes que hacer otro cuadrito. Solamente vas a escribir 6. Cuchuro. Voy a poner acá el número. ¿Ah? Cuchuro. Ya está, profe, ya lo hice. Profesor, ¿qué hace la 6? Cuchuro, pero al revés. Cuchuro. ¿Qué? ¿Cuchuro? Cuchuro, el otro nombre del Nostoc es el cuchuro. Profesor, Los números, ¿cuál es, profesor? Flagelo. Profesor, la tiene ¿puedes poner mejor? Es que no sé cómo poner. Es tuberculosis de la Profesor, ¿cuál es la 7? 23. Profe, ¿cuál es la 7? Tuberculosis. Profesor, cuente. Sí, un momentito. Tuberculosis de Luciana. Flagelo y Profesor, ¿cuál es la 5?
Ya dije las 5, no se ha estado atento. ¿Cuál es la respuesta de las 5? Que ya respondimos las 5, no se estaba atento. Y está escrito ahí. Escrito. Escribí tuberculosis, falta un cuadrado. La 5 es con S o la 5 es flagelos o flagelo. Flagelo. 7 es tuberculosis. La 5 es flagelo o flagelo. 5 flagelo. Cuadrado. A ver. A ver, nuevamente. A ver, chicos, por favor. Profesor, quiero la 7. A ver, chicos. Ya, silencio todos. La 1, cianobacteria. 2, cocos. 3, nostoc. 4, bacterias. 5, flagelo, acá está en la parte vertical. 6, debajo de la C de bacteria, ahí es la número 6, y está al revés, como pueden ver, y debe escribirse cuchuro. Ok, chicos. ¿Qué tal? Habíamos visto hasta el problema número 6, donde estaba acá, cuchuro, al revés, miren, observen, C-U-S-H-U-R-O, cuchuro. Muy bien. Vamos a ver la número 7. A ver, repasemos. La número 1, bacteria que realiza fotosíntesis. ¿Cuál es la única bacteria que realiza fotosíntesis? La cianobacteria. Cianobacteria. Muy bien, ya habíamos hecho La número 2, las bacterias redondas se denominan, ¿de qué forma? Cocos. Recuerden que tenemos 3 formas principales, ¿no? Las redondas se denominan cocos, bueno, en realidad no son redondas, sino son esféricas. ¿Sí? Tenemos las alargadas, que son las flageladas, ¿no? Tipo que tienen una cola un poco larga. ¿Sí? Recuerden acá al comienzo de la ficha está esto, ¿no? Formas que presentan las bacterias. Bacterias redondas, en realidad son esféricas, denominadas de tipo cocos, como los estreptococos. ¿Sí? Las bacterias ovaladas, denominadas bacilos, tipo como profesor, ¿cómo es el óvalo? Tipo como un frijolito, como frijolito o como el arroz, son denominadas bacilos. Las bacterias espiraladas, es decir, que tienen una espira un poco más alargada y una cola, se llaman justamente espirilios, ¿no? Tienen unos flagelitos. Los flagelos, ¿qué cosa vienen a hacer? El flagelo viene a ser como una cola que le da movimiento a dicha bacteria. Y los pilis, el pili, vienen a ser los pelos justamente de la bacteria, como pueden ustedes observar acá. Entonces, chicos, en la número 1, cianobacteria, ¿sí? Cianobacteria, la respuesta. En la número 2, las bacterias redondas se denominan cocos. En la número 3, es un ejemplo de cianobacteria nostoc. Nostoc. Muy bien. El reino Monera está representado por bacterias y cianobacterias. Permite el desplazamiento de las bacterias. El flagelo, como le estaba comentando, que son como una especie de cola. 6. El 6 estaba acá, chicos. El 6 estaba acá. Estaba acá, debajo de la C de bacteria, de cianobacteria. Ahí debería estar el 6. Y va a estar al revés. Como pueden observar, es cuchuro la respuesta. Nombre que se le da, o que se le conoce al nostoc, es el cuchuro. Una rica sopa de cuchuro pueden probar ahí en Ticlio, como quien va a Huancayo. También lo pueden probar ahí en Juliaca, junto al lago Titicaca también, y en Puno. Y en lugares donde hay más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Enfermedad causada por bacterias. Bueno, hay varias. En este caso, en la número 7 comienza con T, y acá de flagelo la O sería la tuberculosis. Tuberculosis. La tuberculosis. Muy bien, vamos a ponerlo acá en el cuadro. La tuberculosis. ¿Lo ponemos entonces? Entonces, hemos indicado que en la número 7, tuberculosis. Vamos a escribirlo. Ahí está, comencemos. Ahí está, chicos. Tuberculosis. Muy bien. La número 7, tuberculosis. Pregunta número 8. En la 8 dice acá, permite la fabricación de proteínas. Bueno, eso sí no les había indicado. Acá las partes de la bacteria. Las partes de la bacteria.
Y acá hay una parte muy importante que hace justamente esta formación de nutrientes, esta formación justamente que nos está pidiendo de proteínas. Las proteínas de una bacteria lo realiza o lo desarrolla, en este caso, lo sintetiza, para hacer igual todos los sinónimos que podamos indicar, en este caso es el ribosoma. El ribosoma se encarga de sintetizar las proteínas, de elaborar las proteínas, de crear las proteínas, de dar las proteínas a la bacteria. ¿Sí? Ese es el ribosoma. Profesor, acá veo acá un nucleoide. Este es el nucleoide. Profesor, usted dijo que no tenía núcleo. Chicos, no tiene núcleo, se llama nucleoide. El nucleoide es acá el material genético disperso. Justamente el material genético de una bacteria, al igual que otras células, es el ácido desoxirribonucleico, o conocido por sus siglas en español ADN, o en inglés DNA. Entonces el ácido desoxirribonucleico, ADN, es el material genético de una bacteria o de cualquier ser viviente. Nosotros también contenemos ADN, pero nuestras células son con núcleo, son eucariotas. Mientras que las células de una bacteria son procariotas, con nucleoide, o sea, sin núcleo. Está dispersado el material genético, está por ahí, como se dice, desparramado, para que me entiendan. ¿Ok? En el caso de las células procariotas está desparramado el material genético, y en el caso de las células eucariotas, que vamos a ver la siguiente semana, están contenidas en un núcleo. Muy bien, acá es el ribosomas. Ribosomas, como acá me pregunta, permite la fabricación de proteínas. Acá está el ribosoma. Entonces vamos a escribirlo, chicos. Ribosoma en la número 9. Chicos, 8 ribosomas. Permite la fabricación de proteínas. A ver, me faltó escribir acá. Ribosomas. Ribosomas. Entonces escribimos acá en la 8 ribosomas. Muy bien, ahí está. Ribosomas. Pregunta número 9. Reino al cual pertenecen las bacterias y cianobacterias. Bueno, lo que hemos estudiado el día de hoy, pues chicos, el reino, ¿cómo se llama el reino? Monera. Monera, muy bien. Vamos a poner el reino Monera, ¿no? Pongámoslo acá. Monera, en la número 9. El reino Monera. Sí, la misma Patricia está hablando, no se preocupe. El reino Monera, ahí está en la número 9, el reino Monera. Pregunta número 10, chicos, reino Monera. Pregunta número 10, el material genético de la bacteria se denomina, les acabo de indicar eso hace un momento, ADN o ácido desóxido ribonucleico, que está en el nucleoide de la célula procariota, que son de las bacterias y las cianobacterias. ADN. Entonces colocamos acá en la 10 ADN. Ahí está, chicos, ADN, la número 10, ADN. Muy bien, pregunta número 11. Son alimentos que benefician a nuestra flora intestinal. Son alimentos que benefician a nuestra flora intestinal. En realidad estos alimentos, justamente, para nuestras defensas. Habíamos visto acá las bacterias buenas que para nuestra flora intestinal, ¿qué alimento le beneficia? Los probióticos. Probióticos. En la número 11 será probióticos. Los probióticos. Probióticos. Con S al final. Probióticos. Y para terminar, la 12, ahorita lo ponemos, probióticos. Las bacterias nos ayudan a mantenernos sanos. ¿Qué tipo de bacterias nos ayudan a mantenernos sanos? Puede ser la flora intestinal, ¿Qué otro tipo de bacteria puede ser? Bien. ¿Qué bacteria sería la 12? Las bacterias buenas, benéficas sería acá, benéficas. Las bacterias benéficas, o buenas, ¿no? Benéficas son aquellas que nos ayudan a mantenernos sanos. Entonces vamos a poner acá probióticos y benéficas, chicos, y con eso estaríamos terminando. Ya ello. Entonces, chicos, la número 11, probióticos, y la número 12, benéficas. Vamos a completar en el cuadro. Ahí está, chicos, probióticos y benéficas. Listo, chicos, les paso todo este cuadro ya resuelto al grupo, no se preocupe, y también
las respuestas vamos a repasar. Número 1, cianobacteria. Número 2, cocos. Número 3, nostoc. Número 4, bacterias. Número 5, flagelo. Número 6, cuchuro. Número 7, tuberculosis. Número 8, ribosomas. Número 9, monera. Número 10, ADN, que es el símbolo o las siglas de ácido desoxirribonucleico. Número 11, probióticos, que nos ayuda a nuestra flora intestinal. Y número 12, las bacterias benéficas o beneficiosas o buenas, ¿no? En este caso, ¿de qué clases son estas bacterias? Son las famosas lactobacilos. Los lactobacilos. Ya saben qué tipo de yogures hay que tomar. En realidad no deberían llamarse yogures. Y qué tipo de yogures sí deben tomar. Los que contengan probióticos, bien. Profesor, ese yogur de Gloria, de Laibe que dice fresa, durazno. No, ya no son yogures. Desde hace un par de años, esas empresas ya no utilizan probióticos o el lactobacilo dentro de sus productos. Si pueden observar ahí en la etiqueta, ya no están los lactobacilos. Solamente están en las presentaciones que dicen probióticas, ¿no? Probióticas, nada más. En las presentaciones comunes que ustedes compran, la fresita, el durazno, no hay ninguna bacteria viva. Es por esa razón que ustedes ahora ven ese yogur, entre comillas, yogur, como le digo, que dura 2 años, 3 años puede durar en el frigider. ¿Por qué? Porque ya no está la bacteria, porque con la bacteria duraba máximo 6 meses. Así que es una cuestión comercial, básicamente. Ya saben por qué. Listo, chicos, nos estamos viendo. Recuerden la actividad de extensión y la actividad de evaluación que tienen que desarrollármelo. Está sencillo, está fácil. Investiguen. ¿Cuántas bacterias pueden vivir en el intestino de una persona? Me dan un rango en esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de las arqueobacterias? Las arqueobacterias son una parte también de las bacterias y es denominado el sexto reino. Así que investiguen cuál es la importancia de estas arqueobacterias. Profesor, acá solamente me mencionó bacterias y cianobacterias, y las arqueobacterias justamente para hacer la tarea, para que investiguen, ¿no? ¿Y dónde habitan las arqueobacterias? ¿No? ¿Dónde estarán habitadas las arqueobacterias? Ok. Por esta razón, Robert Wood hace justamente un estudio del sexto reino, el reino de las arqueobacterias, que en realidad actualmente está dentro del reino Monera, ¿no? Oficialmente está dentro del reino Monera, pero posiblemente en los próximos años, según la investigación de Robert Wood, se haga oficialmente el sexto reino. Y para ello, obviamente, ya cambiaremos la malla curricular en los colegios a nivel mundial, porque actualmente estamos con la currícula de biología de los 5 reinos, dictada en 1969 a través de Robert Whittaker, el padre de la micología. Él es el que propuso el 5.º reino, el reino Fungi, ¿no? ¿Ok? Recuerden ello. Muy bien. Y la evaluación, chicos, para marcar, está sencillo, muy fácil, chicos. Cada uno tiene 2 puntos. Por ejemplo, la número 8 es una cianobacteria con propiedades nutritivas. ¿Qué te mencioné acá? El cuchuro, ¿no? Es una cianobacteria con propiedades nutritivas. Entonces acá en la 2, cuchuro. Listo, ya tienes ahí 0,2 asegurado. Así que espero lo demás, chicos. Hasta luego, cuídense y siempre la higiene, lávense las manos, por favor, para que no ingresen bacterias malas. Tomen yogures pero con probióticos para la flora intestinal y siempre, por favor, cuidarse en todo sentido y mantenerse sano. Gracias, nos estamos viendo. Hasta luego.